Un niño con el estómago vacío y las manos temblorosas buscaba un pedazo de pan, hasta que un millonario, dueño de un lujoso restaurante, lo echó sin piedad frente a todos. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Era una tarde gris en la ciudad. Las calles estaban húmedas por una llovizna ligera y los transeúntes apuraban el paso bajo sus paraguas. Entre ellos, caminaba un pequeño de apenas 8 años, con la ropa desgastada y los zapatos rotos que apenas le cubrían los pies. Su nombre era Gabriel, y desde hacía 2 días no probaba un bocado de comida. Cada paso que daba parecía más pesado, como si la propia ciudad quisiera hundirlo en el olvido. Frente a él apareció un restaurante de lujo. Las luces doradas iluminaban la entrada y el aroma de pan recién horneado se escapaba por la puerta, tentador como un sueño. Gabriel, con los ojos llenos de esperanza, se acercó y asomó su rostro por la gran ventana. Vio mesas impecables, copas brillantes y platos rebosantes de manjares que jamás había probado. Su estómago rugió tan fuerte que una señora a su lado volteó a mirarlo con compasión, aunque nada dijo. El niño se atrevió a entrar. Caminó con timidez hasta el mostrador y, con voz apenas audible, preguntó si podía tener un pedazo de pan. La gente en las mesas lo observaba, algunos con lástima, otros con desdén. En ese momento, apareció el dueño del lugar, don Renato Montenegro, un millonario conocido por su fortuna y su carácter frío. Con su traje impecable y un reloj brillante en la muñeca, se acercó al niño con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí?, tronó su voz, cortando el murmullo del restaurante. Señor, solo quería un poco de pan, tengo hambre, susurró Gabriel, apretando sus manos contra el estómago vacío. Un silencio incómodo llenó la sala. Algunos clientes apartaron la mirada, otros esperaban que el millonario mostrara algo de compasión. Pero lo que ocurrió dejó a todos en shock. «Fuera de mi restaurante», gritó Montenegro, empujando al niño hacia la puerta. «Aquí no damos caridad». Gabriel tropezó y cayó al suelo frente a la entrada. La llovizna se mezcló con las lágrimas que corrían por su rostro. Dentro, los comensales murmuraban sin atreverse a intervenir. ¿Cómo podía un hombre con tanto dinero mostrar tanta crueldad hacia un niño hambriento? Justo cuando Gabriel pensaba que no podría levantarse, una sombra se acercó a él desde la multitud, alguien estaba dispuesto a hacer lo impensado. Gabriel alzó la mirada con temor. Frente a él, un mesero joven, de no más de 20 años, se inclinó para ayudarlo a levantarse. Sus manos temblaban al desafiar la presencia del millonario Montenegro, pero su voz salió firme. «Señor, no debería tratar así a un niño. Solo pidió un poco de pan». Un murmullo recorrió el restaurante. Algunos clientes comenzaron a asentir en silencio, como si la valentía del muchacho les hubiera dado voz a lo que pensaban. Montenegro lo fulminó con la mirada. «Tú cállate y sigue trabajando», replicó con desprecio. «Yo soy quien manda aquí». Gabriel, todavía con lágrimas en los ojos, intentó agradecer al mesero con una mirada, pero se sintió más vulnerable que nunca. El millonario dio media vuelta, pero antes de entrar de nuevo al salón, levantó la voz. «Y que nadie ose darle nada a este mocoso. Si lo hacen, se largan de mi restaurante». Las palabras fueron tan duras que un silencio absoluto cubrió el lugar. Gabriel quedó paralizado bajo la lluvia, con frío y hambre, sintiendo que el mundo entero se cerraba en su contra. Sin embargo, aquella escena sembró algo en el corazón de varios comensales, una mezcla de indignación y vergüenza. El mesero, arriesgando su trabajo, volvió a acercarse. Sacó de su bolsillo una servilleta arrugada y la abrió. Dentro había medio panecillo que había guardado para su descanso. Lo puso en las manos del niño y le susurró. «Tómalo, amigo. No es mucho, pero al menos aliviará tu hambre». Gabriel lo tomó como si fuera un tesoro. El pan estaba frío, duro, pero para él era un milagro. Lo mordió con tanta desesperación que varias personas en las mesas apartaron las copas y bajaron la mirada, incapaces de seguir disfrutando de su banquete frente a semejante contraste. En ese instante, una voz femenina se alzó desde la mesa principal, donde una mujer elegante, con joyas relucientes, se puso de pie. Era la esposa del millonario. Sus ojos brillaban con rabia contenida. «Renato, ya basta», dijo fuerte, mirando a todos. «No puedo creer que humilles a un niño frente a todo el mundo».
El millonario Montenegro frunció el ceño. Todos los presentes giraron la cabeza hacia ella, expectantes de lo que iba a ocurrir. ¿Se atrevería a enfrentarlo públicamente? La tensión era insoportable. Gabriel sostenía el pedazo de pan, el mesero temía perder su empleo, y los clientes esperaban la reacción de un hombre acostumbrado a no ser desafiado jamás. Y entonces, con una frialdad escalofriante, Montenegro respondió con una amenaza que cambiaría el rumbo de aquella noche. El restaurante entero contuvo la respiración. El millonario Montenegro clavó su mirada helada en su esposa y, con voz baja pero cargada de amenaza, dejó escapar unas palabras que hicieron temblar a todos. Si te atreves a cuestionarme delante de extraños, no vuelvas a mi casa. El eco de su voz recorrió el lujoso salón como un látigo invisible. La mujer se llevó una mano al pecho, atónita, mientras varios comensales susurraban entre sí. Nadie podía creer que aquel hombre fuera capaz de humillar no solo a un niño, sino también a su propia esposa frente a tanta gente. Gabriel, con el pan todavía en la mano, sintió un nudo en la garganta. La señora había sido la primera en levantar la voz en su defensa, y ahora parecía pagar un precio muy alto por ello. El niño bajó la mirada, sintiéndose culpable. La mujer respiró profundo, temblorosa, pero no retrocedió. Renato, dijo con firmeza, no es a mí a quien estás echando, es a tu propia humanidad. Las palabras encendieron un murmullo aún más fuerte entre los clientes. Algunos asentían, otros miraban hacia la puerta, como si estuvieran listos para marcharse. La tensión crecía, y por primera vez Montenegro pareció perder parte de su control absoluto. El mesero, con el corazón en la garganta, aprovechó la distracción. Se agachó junto a Gabriel y susurró. Sal por la puerta trasera, rápido, antes de que él te vea otra vez. Pero el niño dudó. Su cuerpo le pedía huir, sin embargo, su mirada seguía fija en la señora que se había atrevido a desafiar al millonario. ¿Podía irse dejando a su única defensora en medio de aquel peligroso enfrentamiento? Fue entonces cuando un sonido inesperado interrumpió la escena, un golpe fuerte en la puerta del restaurante. Todos giraron hacia la entrada. En el umbral, bajo la lluvia, una figura misteriosa permanecía quieta, observando lo ocurrido con expresión dura. Los clientes comenzaron a murmurar con nerviosismo. ¿Quién era esa persona y por qué había llegado justo en ese momento? El niño sintió un escalofrío. Algo le decía que la aparición de aquel desconocido cambiaría su destino para siempre. El golpe en la puerta resonó de nuevo, más fuerte, como un trueno que hacía vibrar los ventanales del restaurante. Todos los comensales guardaron silencio, tensos, mientras la figura en el umbral se sacudía la lluvia del abrigo. Era un hombre de aspecto imponente, alto, con la mirada penetrante y un sombrero oscuro que apenas dejaba ver sus facciones. Su sola presencia parecía incomodar a Montenegro, quien frunció el ceño de inmediato. ¿Quién se atreve a irrumpir así en mi restaurante?, bramó el millonario, intentando recuperar el control de la situación. El desconocido dio un paso al frente, y su voz grave cortó el aire. Alguien que no soporta ver cómo un niño hambriento es tratado peor que un animal. Un murmullo recorrió la sala. Gabriel lo observaba con los ojos muy abiertos, sin entender quién era ni por qué se había puesto de su lado. El mesero, sorprendido, murmuró para sí. ¿Quién será este hombre? Montenegro apretó los dientes, incómodo por la atención que el extraño estaba robando. Aquí nadie tiene derecho a cuestionar mis decisiones, gruñó. Este es mi lugar, y yo decido quién entra y quién sale. El hombre se quitó lentamente el sombrero, revelando un rostro marcado por cicatrices y ojos que parecían haber visto demasiadas injusticias. Miró al millonario con firmeza. Entonces hoy, Renato Montenegro, tu poder será puesto a prueba. El silencio fue total. Incluso la esposa del millonario parecía impactada, como si reconociera en aquel rostro un recuerdo lejano. Gabriel, todavía aferrado al pedazo de pan, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Niño, dijo el extraño, inclinándose levemente hacia él, ¿quieres quedarte aquí, bajo las órdenes de este hombre, o quieres venir conmigo? El corazón de Gabriel latía con fuerza. El restaurante entero lo observaba, esperando su respuesta. Los clientes contenían la respiración, sabiendo que cualquier palabra del pequeño podría desatar un caos aún mayor. El niño abrió la boca para hablar,
pero en ese preciso instante, Montenegro golpeó la mesa más cercana con el puño, derramando copas de vino y gritando con furia. Si te atreves a tocarlo, lo pagarás caro. El restaurante parecía un campo de batalla contenido. Los clientes observaban en silencio, incapaces de moverse, mientras la tensión se hacía insoportable. Montenegro, con el rostro enrojecido de furia, golpeaba la mesa una y otra vez, decidido a no perder su autoridad frente a nadie. El extraño, en cambio, se mantenía inmóvil, como una roca en medio de la tormenta. Sus ojos se clavaron en Gabriel con una mezcla de ternura y seriedad. Nadie debería vivir con miedo ni hambre, dijo en voz baja, pero lo suficiente para que todos lo escucharan. Mucho menos un niño. La esposa de Montenegro se levantó con decisión, caminó hacia el pequeño y lo abrazó con fuerza. Fue un gesto inesperado que desató un murmullo aún mayor entre los presentes. Si este niño no puede estar aquí, declaró con firmeza, entonces yo tampoco. El millonario palideció. Nunca antes había sido desafiado de esa manera por su propia esposa. Su mirada se endureció aún más, y con un gesto llamó a 2 guardias del restaurante que se acercaron de inmediato. Saquen a este hombre y al mocoso ahora mismo. Ordenó con voz helada. Los guardias avanzaron, pero el extraño dio un paso al frente y los detuvo con solo levantar la mano. La fuerza de su presencia era tal que los hombres dudaron por un instante. Atrévanse a ponerle una mano encima al niño, dijo con tono amenazante, y se arrepentirán. Gabriel, asustado, miró a su alrededor. El mesero que lo había ayudado estaba pálido, la esposa del millonario temblaba pero no lo soltaba, y los comensales parecían divididos entre el miedo y la indignación. De pronto, uno de los clientes, un anciano de aspecto respetable, se levantó y alzó la voz. Basta ya. ¿Qué clase de sociedad somos si dejamos que un niño pase hambre frente a nuestras narices? El murmullo se convirtió en un coro de voces. Varias personas comenzaron a ponerse de pie, unas a favor del extraño, otras temerosas de las represalias de Montenegro. El ambiente era una olla de presión a punto de estallar. El millonario, viendo cómo perdía el control de su propio restaurante, soltó una carcajada amarga. ¿Quieren ponerse de su lado? Perfecto. Pero sepan que este hombre, señaló al extraño, no es quien creen que es. Un silencio helado recorrió la sala. La esposa del millonario abrió los ojos con incredulidad, y Gabriel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué quiso decir con eso?, murmuró el mesero, nervioso. El misterioso hombre no respondió. Solo bajó la cabeza por un instante, como si guardara un secreto demasiado pesado, un secreto que pronto saldría a la luz. El silencio se hizo insoportable. Todos los presentes observaban al millonario Montenegro, que mantenía una sonrisa torcida mientras señalaba al extraño. Este hombre no es un héroe como aparenta, dijo con voz fría. Es un traidor que desapareció años atrás dejando una deuda que casi arruina a mi familia. El murmullo se volvió ensordecedor. Algunos clientes miraban al desconocido con desconfianza, otros no sabían a quién creer. Gabriel, confundido, miraba alternativamente al millonario y al hombre que había intentado protegerlo. El extraño respiró profundo y levantó la mirada. Su voz sonó firme, sin rastro de miedo. No tengo por qué esconderme, Montenegro. Es verdad que me marché, pero no fue por lo que dices. Fue por algo mucho más oscuro que tú jamás quisieras que se supiera. Los ojos del millonario se encendieron de rabia. Su esposa, aún abrazando a Gabriel, lo miraba con incredulidad. Renato, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está ocultando? El millonario evitó responderle, girando hacia sus guardias. Saquen a este hombre ya. Ordenó con furia. Los guardias avanzaron, pero en ese momento varios clientes se interpusieron, entre ellos el anciano que había alzado la voz. No toquen al niño ni a este hombre, dijo con firmeza. No permitiremos que el abuso continúe. El restaurante entero se convirtió en un campo dividido. Algunos defendían al millonario por miedo o conveniencia, otros se ponían del lado del extraño y del niño. Gabriel, en medio de aquel caos, sentía que todo era demasiado grande para él. El mesero, con voz temblorosa, se inclinó hacia el pequeño. Tienes que decidir, Gabriel. ¿Confías en ese hombre que apareció de la nada, o prefieres escapar ahora mismo antes de que todo se salga de control?
El niño lo miró, sin saber qué hacer. La figura del extraño parecía fuerte, como un refugio en medio de la tormenta. Pero las palabras del millonario aún resonaban en su cabeza: no es quien creen que es. De pronto, el extraño se acercó a Gabriel y le puso una mano en el hombro. No te asustes. Yo sé lo que es pasar hambre, porque yo también fui un niño como tú. Las palabras calaron hondo en el pequeño, pero al mismo tiempo levantaron más sospechas en la sala. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Por qué su historia parecía entrelazarse con la del millonario? Montenegro dio un paso al frente y, con una voz cargada de veneno, soltó la frase que todos temían escuchar. Diles la verdad, o lo haré yo. Todos los presentes contenían la respiración. El millonario Montenegro sonreía con una seguridad cruel, como un depredador que estaba a punto de destrozar a su presa. El extraño permaneció en silencio por unos segundos, con la mirada clavada en el suelo, como si cargara con un peso insoportable. Luego levantó la cabeza y habló con voz grave, pero clara. Sí, es cierto, hace muchos años yo formé parte de la vida de este hombre. El restaurante entero quedó paralizado. Los clientes se inclinaron hacia adelante, atentos. La esposa del millonario soltó el brazo de Gabriel y se llevó una mano a la boca, como si temiera lo que estaba a punto de escuchar. Éramos jóvenes, continuó el extraño. Trabajábamos juntos en un proyecto que pudo haber cambiado la vida de mucha gente humilde. Pero él miró a Montenegro con desprecio, lo destruyó todo por su ambición. El murmullo creció. Los clientes intercambiaban miradas de sorpresa. El millonario apretó los puños. Mentiras. Gritó. Este hombre se fugó con el dinero y me dejó a mí la ruina. El extraño negó con la cabeza. No fuiste tú quien pagó, Montenegro, fueron cientos de familias pobres a las que les arrebataste la oportunidad de salir adelante. Gabriel escuchaba con el corazón acelerado. No entendía todo, pero sí sentía la fuerza de aquellas palabras. El hombre que lo había defendido no hablaba como un criminal, sino como alguien que había sufrido una injusticia. La esposa del millonario, con la voz quebrada, se atrevió a preguntar. «Renato, ¿es cierto lo que dice? ¿Arruinaste a familias enteras?» El millonario la miró con rabia. «Cállate», rugió. «No tienes idea de lo que hablas». El ambiente se volvió sofocante. Algunos clientes empezaron a levantarse de sus mesas, indignados. Otros, temerosos, preferían quedarse en silencio. El extraño, sin apartar la mirada de Montenegro, añadió algo que dejó a todos helados. Y lo peor, es que entre esas familias estaba la mía. Perdimos todo. Mi padre murió de hambre, mi madre enfermó, y yo juré que un día volvería para enfrentar a quien nos robó todo. Un silencio sepulcral cubrió la sala. Montenegro retrocedió un paso, su rostro endurecido, mientras Gabriel lo miraba con los ojos llenos de asombro. El niño apretó el pedazo de pan entre sus manos y susurró, casi sin darse cuenta. «Entonces, ¿usted también fue como yo?» El extraño asintió lentamente, y antes de que pudiera responder, Montenegro dio un golpe sobre la mesa y gritó. «Basta de fábulas. Si cuentas una sola palabra más, te destruiré frente a todos». El rugido de Montenegro retumbó por todo el restaurante. Su rostro estaba enrojecido y la vena de su frente parecía a punto de estallar. Nadie en el salón se atrevía a moverse, todos temían que un gesto en falso desatara una tormenta aún mayor. El extraño, sin inmutarse, sostuvo la mirada del millonario. «Puedes gritar todo lo que quieras, Renato. Pero la verdad siempre encuentra el modo de salir a la luz». Montenegro chasqueó los dedos, y los guardias se acercaron de inmediato. Esta vez, con más decisión, tomaron al extraño por los brazos. El niño Gabriel dio un paso al frente, con el corazón palpitando con fuerza. «No», exclamó con valentía. «Él me defendió cuando todos ustedes me ignoraban». El murmullo volvió a estallar entre los comensales. Algunos aplaudieron la valentía del pequeño, mientras otros observaban con miedo la ira del millonario. El mesero que había ayudado al niño también dio un paso adelante. «Señor Montenegro», dijo con voz firme, aunque temblaba, «esto no es justo. Ese hombre no ha hecho nada malo, y usted está dejando que un niño pase hambre». Las palabras del mesero encendieron aún más el ambiente. Montenegro lo miró con furia.
¿Tú también te atreves a desafiarme? Quedas despedido. El mesero bajó la cabeza, sintiendo cómo su vida cambiaba en un segundo. Pero aún así, no se movió de su sitio. Prefiero perder mi trabajo, antes que mi dignidad. Los aplausos comenzaron a crecer en varias mesas. Montenegro, viendo que el control se le escapaba, alzó la voz como un látigo. Todos ustedes se callan. ¿Acaso no entienden con quién están tratando? El extraño, todavía sujeto por los guardias, sonrió con serenidad. Ellos entienden más de lo que crees, Renato. Y pronto, todos sabrán lo que escondes. La esposa del millonario se acercó con el rostro desencajado. ¿De qué habla?, preguntó, desesperada. ¿Qué es eso que estás ocultando? Montenegro no respondió. Su silencio fue más revelador que cualquier palabra. El niño, al ver la escena, sintió que algo muy grande estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los presentes. El millonario, furioso, hizo una seña. Los guardias comenzaron a arrastrar al extraño hacia la salida. Gabriel gritó y trató de alcanzarlo, pero fue detenido por un empujón. En medio del forcejeo, el extraño alcanzó a gritar con todas sus fuerzas. Renato, dile la verdad al niño. Dile quién es él realmente. Un silencio sepulcral invadió el lugar. Gabriel se quedó petrificado, mirando al millonario con los ojos muy abiertos. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué verdad le estaba ocultando? Montenegro lo observó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostró un destello de nerviosismo. El restaurante entero quedó paralizado tras aquel grito. Las palabras del extraño resonaban en la mente de todos, dile quién es él realmente. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su respiración se volvió agitada, y sin entender del todo, miró al millonario Montenegro con los ojos brillantes de incertidumbre. ¿Quién soy yo?, preguntó con voz temblorosa. El silencio se hizo insoportable. Todos esperaban la respuesta. La esposa del millonario se adelantó, pálida, como si en su interior algo encajara de golpe. Renato, dijo apenas en un susurro, no me digas qué. El millonario apretó los dientes, incapaz de sostener la mirada de su esposa ni la del niño. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. Los clientes comenzaron a murmurar, algunos con incredulidad, otros con indignación. El mesero, que aún permanecía junto al pequeño, intentó darle ánimo. Gabriel, no tengas miedo. Sea lo que sea, tú tienes derecho a saber la verdad. El extraño, todavía forcejeando con los guardias que lo sujetaban, gritó una vez más. Ese niño tiene sangre de Montenegro en sus venas. Un murmullo de asombro sacudió el restaurante. Las copas tintinearon cuando algunos clientes soltaron sus cubiertos de golpe. Gabriel quedó helado, incapaz de moverse. Sus manos, aún apretando el trozo de pan, temblaban con fuerza. ¿Qué significa eso?, balbuceó, con lágrimas formándose en sus ojos. La esposa del millonario se llevó las manos al rostro, horrorizada. Renato, ¿es cierto? ¿Ese niño, es tu hijo? Montenegro explotó en furia, golpeando la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. Basta. No escucharé más de estas tonterías. Pero su reacción no hizo más que encender la sospecha de todos. Gabriel dio un paso atrás, sintiéndose atrapado en un torbellino de verdades que no entendía. ¿Mi padre?, susurró, mirando fijamente al millonario. El millonario respiraba con dificultad, su semblante frío por primera vez se quebraba. La máscara de hombre impenetrable comenzaba a resquebrajarse. Y entonces, la esposa de Montenegro se giró hacia Gabriel, con lágrimas en los ojos, y dijo lo que todos temían escuchar. Sí, pequeño, creo que la sangre que corre por tus venas es la misma que la de ese hombre. El niño sintió que el mundo se le venía abajo. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el murmullo de los comensales. El millonario, ahora acorralado, lanzó una mirada asesina al extraño que lo había expuesto. Te atreviste a hablar, y ahora pagarás el precio. El ambiente en el restaurante era insoportable. El murmullo de los clientes se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando los ventanales. Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas, apenas podía sostenerse en pie después de escuchar aquellas palabras. Hijo.
Repitió en voz baja, como si quisiera convencerse de que no era un sueño. El millonario Montenegro se levantó de su asiento con una furia desbordada. No vuelvan a repetirlo. Gritó, su voz tronando como un látigo. El extraño, aún sujeto por los guardias, lo miraba con firmeza. La verdad siempre encuentra su camino, Renato. Puedes gritar, puedes negar, pero el niño merece saber lo que escondes. Gabriel alzó el rostro, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, si soy tu hijo, ¿por qué me dejaste en la calle? ¿Por qué me dejaste morir de hambre? La pregunta fue como un cuchillo directo al corazón de todos los presentes. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. Varias personas comenzaron a levantarse de sus mesas, algunos abandonando el lugar con gestos de repulsión hacia el millonario. La esposa de Montenegro se sostuvo de la pared, tambaleante, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Es cierto, Renato? Preguntó con la voz quebrada. ¿Me ocultaste la existencia de este niño todo este tiempo? El millonario cerró los ojos un instante, como si buscara recuperar el control. Luego los abrió, brillando de rabia. Ese niño no significa nada para mí. Vociferó. No lo reconoceré jamás. Un silencio pesado cayó sobre el restaurante. Gabriel sintió como aquellas palabras lo atravesaban como 1000 agujas. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo de hambre o frío, sino de un dolor más grande, el rechazo. El extraño, con voz firme y desafiante, gritó. Todos lo escucharon. El hombre que presume de tener todo el poder, niega a su propia sangre frente al mundo. Los guardias, enojados por el desorden, comenzaron a empujar al extraño hacia la salida con más violencia. Gabriel trató de correr hacia él, pero el mesero lo detuvo. Espera, Gabriel. No te acerques, puede ser peligroso. El niño lloraba desconsolado. La esposa del millonario se arrodilló a su lado, lo abrazó con ternura y le susurró. No estás solo, pequeño. Yo no dejaré que nadie te haga daño. Montenegro, viendo que perdía el control no solo de su restaurante sino también de su reputación, hizo un gesto desesperado. Los guardias sacaron al extraño por la fuerza. La puerta se cerró de golpe, dejando un silencio cargado de tensión. Gabriel, con el rostro hundido en el pecho de la mujer, levantó la vista justo a tiempo para ver cómo, antes de ser arrastrado del todo, el extraño le gritaba con todas sus fuerzas. Búscame, Gabriel. La verdad sobre ti y tu madre está en mis manos. El portazo resonó como un disparo. El niño quedó en shock, aferrado a esas últimas palabras que prometían un secreto aún más grande de lo que había escuchado. La puerta del restaurante se cerró con estrépito, dejando a todos en un silencio sepulcral. Gabriel permanecía inmóvil, abrazado por la esposa del millonario, con la mente atrapada en las últimas palabras del extraño, la verdad sobre ti y tu madre está en mis manos. El corazón del niño latía con fuerza. ¿Quién era su madre? ¿Qué tenía que ver ese hombre misterioso con su historia? Y, sobre todo, ¿por qué Montenegro se empeñaba tanto en callarlo? El millonario, aún de pie, respiraba agitado, con el rostro desencajado. Sus clientes lo observaban con desdén y murmuraban entre ellos. Algunos ya habían abandonado el lugar, indignados por lo ocurrido. Otros permanecían solo por la tensión, como testigos de un espectáculo cruel. La esposa de Montenegro rompió el silencio con voz firme, aunque temblaba por dentro. Renato, no puedes seguir negándolo. Ese niño tiene tu sangre. Y si ocultaste algo sobre su madre, tienes que decirlo ahora. Montenegro apretó los dientes, caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada. Finalmente, se detuvo y la señaló con un dedo acusador. No me desórdenes en mi propio restaurante. Este niño no significa nada. Si alguno de ustedes se atreve a cuestionarme otra vez, se arrepentirá. Las palabras helaron a todos. Pero en los ojos de Gabriel había más fuerza que miedo. Reuniendo el poco valor que le quedaba, dio un paso al frente y lo enfrentó con voz quebrada. Si no soy nada para usted, ¿por qué entonces ese hombre dijo que sabe la verdad sobre mi madre? La pregunta golpeó como un martillazo. Montenegro se quedó petrificado por un segundo, y su silencio fue suficiente para encender las sospechas de todos. La esposa del millonario lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Ocultaste algo sobre la madre de este niño?
Preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Quién era ella, Renato? El millonario desvió la mirada, pero su expresión lo delató. Los murmullos crecieron como un mar de voces indignadas. El mesero, que observaba todo desde un rincón, se inclinó hacia Gabriel y le susurró. Si ese hombre te teme, significa que la verdad que oculta es demasiado grande. Tienes que encontrar a ese desconocido, él puede ser la clave. Gabriel lo miró con esperanza, pero también con miedo. ¿Y si todo es una mentira? ¿Y si solo quiere usarme? El joven mesero sonrió con amargura. A veces uno no sabe en quién confiar, pero si no buscas respuestas, vivirás siempre con esa duda. El niño bajó la mirada, apretando el trozo de pan seco entre sus manos. Sentía que aquel pedazo era lo único real que tenía en ese momento. De pronto, una voz femenina interrumpió con un grito desde el fondo del restaurante. Era una clienta que se había quedado en silencio hasta ese instante. Yo conocí a la mujer de la que hablan. Yo sé quién fue la madre de ese niño. El salón entero se volteó hacia ella, atónitos. Gabriel sintió que sus piernas flaqueaban. Su corazón estaba a punto de descubrir una parte de su vida que siempre le fue negada. El restaurante quedó en un silencio absoluto. Todos los ojos se clavaron en aquella mujer elegante, de cabello plateado y mirada penetrante, que acababa de alzar la voz. Gabriel, con el corazón acelerado, se aferró al borde de una mesa, temiendo desmayarse. ¿Qué acaba de decir?, preguntó la esposa del millonario, sorprendida. La mujer dio un paso al frente, dejando a la vista un broche antiguo en su abrigo, como símbolo de una vida de prestigio. Su voz sonó firme. Hace muchos años conocí a la madre de ese niño, y puedo asegurar que era una mujer íntegra, buena, que jamás habría merecido el desprecio de nadie. Gabriel sintió que las piernas le temblaban. Una chispa de esperanza iluminó su rostro. ¿Quién era ella?, preguntó con voz quebrada. La mujer lo miró con ternura. Se llamaba Isabel. Una joven humilde que trabajaba incansablemente para sobrevivir. Era fuerte, pero también dulce. Recuerdo verla en las calles, vendiendo flores, sonriendo incluso cuando la vida le daba la espalda. Los murmullos se encendieron de inmediato. Algunos clientes reconocieron el nombre, recordando haber visto a aquella muchacha tiempo atrás. La esposa de Montenegro palideció, como si aquella historia encajara en algo que temía desde hacía mucho. Gabriel, con lágrimas en los ojos, repitió en voz baja. ¿Isabel, era mi madre? El millonario Montenegro golpeó la mesa con fuerza. Basta. No vuelvas a pronunciar ese nombre en este lugar. Su voz resonó con tanta furia que varios clientes retrocedieron. Pero en esa rabia había algo más, miedo. El niño lo notó. La mujer del cabello plateado lo enfrentó con firmeza. Tu silencio lo confirma, Renato. Todos aquí lo han visto, Isabel fue la madre de este niño, y tú la negaste como ahora lo haces con él. La esposa del millonario, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró directamente. Renato, dime que no es cierto. Dime que no destruiste la vida de esa mujer como lo estás haciendo con este niño. El millonario no respondió. Bajó la mirada, y ese gesto bastó para que la verdad cayera como un rayo sobre todos los presentes. Gabriel comenzó a llorar. La idea de que su madre había sido una mujer buena y trabajadora le daba orgullo, pero al mismo tiempo, el dolor de que había muerto sin poder contarle la verdad lo desgarraba por dentro. El mesero se arrodilló junto al niño, poniéndole una mano en el hombro. Ella no te dejó nada más que su bondad, y esa bondad está en ti. No lo olvides. Pero antes de que Gabriel pudiera responder, la mujer de cabello plateado añadió algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Isabel no murió como dicen, su final estuvo rodeado de misterio. Y tengo razones para creer que alguien de esta misma sala estuvo involucrado en su desgracia. El restaurante entero quedó helado. Gabriel abrió los ojos con terror. ¿Acaso la muerte de su madre no había sido un accidente? Las palabras de la mujer del cabello plateado cayeron como un relámpago en la sala. Todos los presentes la miraban con incredulidad. Gabriel, con los ojos desorbitados, apenas podía procesar lo que escuchaba. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó el niño, con la voz temblorosa. ¿Alguien hizo daño a mi mamá? La mujer asintió lentamente. La última vez que vi a Isabel,
estaba desesperada. Había recibido amenazas y juraba que alguien poderoso quería apartarla de su camino. A los pocos días, desapareció misteriosamente. Nunca más volvimos a verla con vida. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de horror. La esposa del millonario se llevó las manos a la cara, conmocionada. No, no puede ser. Gabriel sintió que el corazón le explotaba en el pecho. La imagen de una madre amorosa que nunca conoció se mezclaba con la sospecha de que su final había sido cruel y provocado. ¿Quién la amenazaba? Insistió, sollozando. La mujer miró con dureza a Montenegro. Ella me habló de un hombre que la perseguía, que le exigía que desapareciera porque su sola existencia arruinaba su reputación. Un murmullo indignado recorrió el restaurante. Todas las miradas se posaron sobre el millonario. Montenegro, con el rostro endurecido, apretaba los puños, incapaz de responder de inmediato. La esposa del millonario dio un paso hacia él, con lágrimas en los ojos. «Renato, ¿acaso fuiste tú quien mandó callar a Isabel? ¿Tú, tuviste algo que ver con su muerte?» El silencio del millonario fue como un cuchillo. No lo confirmaba, pero tampoco lo negaba. Su rostro sombrío, sus ojos evitando la mirada de todos, lo decían todo. Gabriel gritó con rabia, golpeando el suelo con el puño. «Usted le quitó a mi mamá. Y ahora me quiere negar a mí también». Las lágrimas corrían por su rostro, pero en su voz ya no había solo dolor, había furia. El niño, tan frágil y pequeño, parecía crecer frente a todos, como si la verdad que lo devastaba le diera también fuerza para enfrentarse al millonario. El mesero intentó consolarlo, pero Gabriel se apartó y señaló al millonario con el dedo. «Diga la verdad. Diga lo que le hizo a mi madre». La tensión se volvió insoportable. Montenegro respiró hondo y finalmente habló, con una voz baja y amenazante. «Ese niño no sabe nada, y si sigue abriendo la boca, descubrirá que la verdad puede ser más dolorosa de lo que imagina». Un murmullo de miedo recorrió la sala. Gabriel retrocedió un paso, pero la mujer del cabello plateado no se dejó intimidar. «Ya no puedes ocultarlo, Renato. La historia de Isabel saldrá a la luz, quieras o no». El millonario levantó la mirada, con un brillo oscuro en los ojos. Y entonces, con una sonrisa cruel, lanzó una frase que heló la sangre de todos. «Si tanto quieren la verdad, entonces prepárense para escuchar lo peor». Todos los presentes se quedaron petrificados ante las palabras de Montenegro. El millonario respiró hondo, caminó lentamente hacia el centro del salón y, con un gesto frío, pidió silencio levantando la mano. Su voz retumbó, grave y cargada de veneno. «Sí. Isabel existió. Sí, tuve un vínculo con ella. Pero no fue lo que ustedes creen». Gabriel sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Sus manos apretaron con fuerza el pedazo de pan que aún llevaba consigo, como si fuera lo único que podía anclarlo a la realidad. Montenegro continuó, paseándose como un juez que dicta sentencia. Isabel era una mujer ambiciosa. Nunca se conformó con lo poco que tenía. Se acercó a mí porque quería dinero, quería lujos, quería subir en la vida a costa de los demás. Un murmullo de desaprobación se escuchó entre las mesas. La mujer del cabello plateado negó con la cabeza con indignación. «Mentira. Isabel era humilde y trabajadora, todos aquí lo saben». Pero Montenegro no se detuvo. «No. Lo que ustedes vieron fue una fachada. En privado, me exigía cada vez más. Cuando le dije que no podía seguir ayudándola, empezó a amenazarme con arruinar mi reputación. Decía que si no le daba lo que quería, contaría secretos que podían hundirme». Gabriel lo escuchaba con el corazón destrozado. Su madre, la mujer que todos describían como buena y noble, estaba siendo pintada ahora como una oportunista. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eso no es cierto», gritó con fuerza. «Mi madre no era así». Montenegro lo miró con frialdad. «¿Y qué sabes tú? ¿Acaso estuviste allí? Tú solo escuchas lo que te conviene. Yo viví esa historia. Yo sé quién era realmente Isabel». La esposa del millonario intervino, con la voz quebrada. «Renato, ¿me estás diciendo que todo este tiempo ocultaste que tuviste una relación con ella? ¿Y qué de esa relación nació este niño?» Montenegro guardó silencio unos segundos. El aire se volvió pesado.
Finalmente, respondió. Sí. Ese niño es mi sangre, pero jamás fue parte de mis planes. La frase cayó como un balde de agua helada sobre Gabriel. Su rostro se transformó en una mueca de dolor. Todos los comensales lo miraban, algunos con compasión, otros con indignación hacia el millonario. El mesero, incapaz de contenerse, dio un paso adelante. Usted puede decir lo que quiera, señor Montenegro, pero lo que todos vemos aquí es claro, ese niño solo quería un pedazo de pan. Y en vez de darle compasión, lo llenó de desprecio. Eso dice más de usted que de su madre. Los aplausos resonaron entre las mesas. Montenegro, enrojecido por la humillación pública, golpeó con el puño una copa de cristal que se hizo añicos en el suelo. Basta. Gritó con furia. Si quieren la verdad, la tendrán. Isabel no desapareció por casualidad, y yo sé exactamente qué le pasó. El corazón de Gabriel se detuvo un instante. La sala entera quedó en un silencio absoluto, expectante de la revelación que estaba por venir. El aire se volvió irrespirable. Todos aguardaban la confesión de Montenegro. El millonario, con la mirada encendida de furia, levantó la voz para que cada rincón del restaurante lo escuchara. Isabel no murió en un accidente. Gritó, golpeando la mesa. Ella misma eligió su destino. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Gabriel sintió que sus piernas flaqueaban, como si estuviera a punto de caer. ¿Qué quiere decir? Preguntó con voz temblorosa. Montenegro respiró hondo, disfrutando del control momentáneo que su revelación le otorgaba. Tu madre sabía que nunca iba a tener un lugar en mi mundo. Le advertí que se alejara, pero se empeñó en quedarse. Y cuando se vio arrinconada por las consecuencias de sus decisiones, simplemente desapareció. El niño lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Eso es mentira. Gritó con desesperación. Ella no me habría abandonado. La mujer del cabello plateado intervino con voz firme. No intentes manchar su memoria, Montenegro. Todos sabemos que Isabel jamás habría dejado a su hijo. Si desapareció, fue porque alguien se lo impuso. Los murmullos se intensificaron. El ambiente era una mezcla de indignación y miedo. El mesero, con los puños cerrados, alzó la voz. Dígalo claro de una vez. ¿Usted tuvo algo que ver con la desaparición de Isabel? Montenegro guardó silencio. Sus ojos oscuros evitaron la mirada de todos, pero una sonrisa torcida apareció en su rostro. Lo único que diré es que, en este mundo, los débiles no sobreviven. Las palabras fueron como un puñal en el corazón de Gabriel. Sus lágrimas rodaban sin freno, pero en su mirada comenzaba a encenderse una chispa distinta, la del coraje. La esposa del millonario lo tomó por los hombros, mirándolo con ternura. Pequeño, no escuches sus crueldades. Isabel te amó con todo su ser, y aunque no esté aquí, su fuerza vive en ti. Pero en ese instante, un fuerte golpe en la puerta volvió a interrumpir la escena. Todos giraron la cabeza, tensos. La puerta se abrió de golpe, y bajo la lluvia apareció el mismo hombre misterioso que había sido expulsado minutos antes. Su rostro estaba ensangrentado, pero sus ojos brillaban con determinación. Con voz grave y firme, señaló directamente al millonario. Deja de mentir, Renato. Yo sé la verdad sobre Isabel, porque estuve allí la noche en que desapareció. El restaurante entero quedó helado. Gabriel sintió que el aire le faltaba, y en su interior supo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. La sala entera quedó enmudecida al ver reaparecer al hombre misterioso. El agua de la lluvia resbalaba por su rostro marcado por las cicatrices, y aunque estaba herido, su voz resonó firme, implacable. Yo estuve allí la noche en que Isabel desapareció, y sé lo que realmente ocurrió. Los clientes contuvieron el aliento. Gabriel, con el corazón latiendo a 1000, corrió hacia él. Dígamelo. Por favor, dígame qué pasó con mi mamá. El millonario Montenegro lo fulminó con la mirada, pero el extraño no retrocedió. Renato quiere hacerte creer que tu madre fue débil, que se rindió, pero la verdad es que Isabel luchó hasta el último momento. Un murmullo recorrió la sala. La mujer del cabello plateado asintió lentamente, como si sus sospechas se confirmaran. Esa noche, continuó el extraño, Isabel vino a este mismo restaurante. Estaba decidida a enfrentar a Montenegro.
Yo trabajaba aquí entonces, lo vi con mis propios ojos. Ella no pedía lujos, no pedía riquezas, solo pedía que él reconociera al hijo que llevaban sus entrañas. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Su madre había peleado por él antes de nacer. ¿Y qué hizo usted?, preguntó el mesero, con la voz cargada de indignación. El extraño bajó la mirada un instante, como avergonzado. Intenté ayudarla. Le dije que no confiara en él, que se alejara antes de que fuera demasiado tarde. Pero Isabel no quiso irse sin pelear por lo que era justo. Y entonces, ocurrió. Todos aguardaban en silencio. El extraño alzó el rostro y señaló a Montenegro. Él la hizo sacar a la fuerza. La arrastraron fuera en plena tormenta, como a una criminal. Y fue la última vez que la vi con vida. Un grito de horror recorrió el salón. La esposa de Montenegro se cubrió el rostro con las manos, temblando. Renato, no. Dime que no es cierto. El millonario apretó los puños. Cállate. Rugió. Ese hombre solo busca arruinarme con sus fábulas. Pero su rabia lo delataba. Gabriel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, lo señaló con el dedo. Usted la mató. Usted acabó con mi mamá. El niño cayó de rodillas, quebrado, pero el extraño se inclinó y lo levantó con ternura. No, pequeño, tu madre murió con dignidad. Y aunque no pudimos salvarla, su lucha no fue en vano. Ella quería que supieras la verdad algún día. Gabriel lo miró a los ojos, con el alma destrozada. ¿Y usted, quién es para mi mamá? El extraño guardó silencio un instante. Y luego, con voz baja pero firme, lanzó una revelación que heló a todos los presentes. Isabel no solo fue alguien que quise ayudar, fue la mujer que me salvó la vida cuando yo también era un niño de la calle. Los murmullos crecieron como un rugido. El pasado de aquel hombre se conectaba con el de Gabriel de una manera inesperada. Montenegro, ahora acorralado, miraba con odio, sabiendo que su poder se desmoronaba. El restaurante entero era un torbellino de emociones. El extraño, con el rostro endurecido por los recuerdos, sostuvo el hombro de Gabriel con fuerza, como si quisiera transmitirle toda la verdad de golpe. Isabel no solo luchó por ti, Gabriel, dijo con voz quebrada. También luchó por mí. El niño lo miró con desconcierto, con los ojos todavía hinchados de lágrimas. ¿Por usted? El hombre asintió lentamente. Yo era un niño sin hogar, como tú, hambriento, perdido en las calles. Isabel me encontró y me dio un plato de comida cuando nadie más me miraba. Me trató como a un hermano menor. Me enseñó a levantar la cabeza, incluso cuando el mundo parecía querer pisotearme. Los murmullos de los clientes se intensificaron. La figura de Isabel, descrita ahora como protectora y valiente, contrastaba brutalmente con la imagen fría y despiadada de Montenegro. El mesero intervino, con la voz cargada de emoción. ¿Entonces, usted le debe la vida a la madre de este niño? El extraño apretó los puños. Se la debo toda. Y por eso, cuando vi cómo Montenegro la despreciaba, supe que tenía que regresar algún día para hacer justicia. Gabriel, con lágrimas cayendo una tras otra, se aferró a su brazo. Entonces, usted era como un hermano para ella. ¿Y yo? ¿Yo soy como su familia también? El extraño lo miró fijamente y, con la voz entrecortada, respondió. Sí, pequeño. Para mí, eres lo único que me queda de Isabel. Los comensales no pudieron contener las lágrimas. Muchos bajaron la mirada, conmovidos, otros sollozaban en silencio. La esposa del millonario, incapaz de seguir conteniendo su dolor, se giró hacia Renato con un grito desgarrador. Todo este tiempo me ocultaste a Isabel, me ocultaste a este niño, y ahora resulta que hasta destruiste la vida de alguien más. Montenegro, rojo de furia, golpeó con el puño la mesa más cercana, haciendo que los vasos se rompieran en el suelo. Basta. No seguiré escuchando estas mentiras. El extraño dio un paso al frente, desafiándolo. No son mentiras, Renato. La diferencia entre tú y yo es que yo estuve allí cuando ella lloraba. Yo escuché cómo te rogaba que reconocieras a tu hijo, y cómo la echaste con desprecio. Un silencio cargado cayó sobre el salón. Gabriel apretó el pedazo de pan con rabia, como si quisiera aplastarlo en sus pequeñas manos. Su voz tembló, pero se escuchó clara.
Usted me quitó a mi mamá y ahora quiere quitarme la verdad. Los ojos del niño se llenaron de una determinación inesperada. No voy a permitirlo. Voy a descubrir todo lo que pasó, aunque tenga que enfrentarme a usted. El millonario lo miró con una sonrisa cruel. Entonces prepárate, mocoso, porque descubrir la verdad te costará más de lo que imaginas. El rostro de Montenegro se endureció como el mármol. Su sonrisa se borró lentamente, reemplazada por una mirada fría, calculadora. Ya no gritaba. Ahora hablaba con el tono de un hombre que sabía exactamente cómo destruir sin levantar la voz. Muy bien, niño, dijo despacio. ¿Quieres la verdad? La tendrás. Pero recuerda algo, la verdad tiene un precio, y pocos sobreviven para pagarlo. Gabriel lo observó con el corazón palpitando con fuerza. No sabía si aquel hombre intentaba asustarlo o si hablaba en serio, pero el tono en su voz lo hizo temblar. Montenegro se giró hacia sus guardias. Quiero que este sujeto señaló al extraño desaparezca de mi restaurante y de mi ciudad. No quiero verlo ni escuchar su nombre nunca más. Los guardias asintieron y avanzaron de inmediato. El extraño retrocedió un paso, pero no se resistió. Su voz, sin embargo, fue firme. Puedes sacarme de aquí, Renato, pero no podrás borrar la verdad. El pasado te perseguirá. Gabriel intentó correr hacia él, pero Montenegro extendió el brazo y lo detuvo con fuerza. Ni un paso más. Si te acercas, lo haré arrestar por secuestro. Sonrió con crueldad. Diré que te manipuló, que te engañó para sacarte de la calle. Nadie creerá la palabra de un vagabundo y de un huérfano. El niño lo miró con horror. Su respiración se cortó, y por un instante sintió que todo el peso del mundo caía sobre sus pequeños hombros. ¿Por qué hace esto?, preguntó entre lágrimas. ¿Por qué me odia tanto? Montenegro se inclinó lentamente hacia él y murmuró con una frialdad escalofriante. Porque me recuerdas al error más grande de mi vida. Gabriel retrocedió, sin poder apartar la vista de esos ojos vacíos. Su esposa, horrorizada, se interpuso. Renato, basta. ¿Has perdido la razón? Ese niño es inocente. Pero Montenegro la apartó con brusquedad. Tú no entiendes nada. Este niño es el símbolo de una traición. De una mancha en mi nombre. La mujer del cabello plateado intervino desde el fondo del salón, gritando. Tu nombre ya no vale nada, Montenegro. Todo el mundo sabrá lo que hiciste. El millonario se giró lentamente hacia ella, con una calma siniestra. Entonces tú serás la primera en pagar por hablar de más. Los guardias comenzaron a avanzar hacia la mujer, y el caos estalló. Los clientes se levantaron, algunos tratando de detenerlos, otros huyendo aterrados. En medio de los gritos, el extraño se liberó de los hombres que lo sujetaban y corrió hacia Gabriel. Corre, Gabriel. Gritó con todas sus fuerzas. Corre y no mires atrás. El niño, temblando, dio un paso hacia la salida, dudando entre obedecer o quedarse. En su interior algo le decía que, si se iba ahora, tal vez nunca volvería a conocer toda la verdad. El extraño lo empujó suavemente hacia la puerta. Hazlo por tu madre. Gabriel corrió bajo la lluvia, mientras detrás de él el sonido de cristales rotos, gritos y furia llenaba el restaurante. Esa noche, por primera vez, el niño no solo huía del hambre, huía del poder de un hombre que haría todo lo posible por borrar su pasado. La lluvia caía con fuerza sobre las calles oscuras. Cada gota golpeaba el suelo como un eco del caos que había quedado atrás. Gabriel corría descalzo, empapado, con el corazón a punto de estallar. Las luces del restaurante quedaban atrás, difusas entre la neblina, mientras en su mente resonaban las palabras del extraño, hazlo por tu madre. Sus pies dolían, sus manos temblaban, pero no se detuvo. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía volver. El miedo lo impulsaba, pero también algo más poderoso, la necesidad de saber quién era realmente. De pronto, una voz lo llamó entre la lluvia. Gabriel. Por aquí. El niño se detuvo y giró. El extraño estaba a unos metros, empapado, cojeando por la herida que llevaba en el rostro. Había logrado escapar del restaurante, aunque su cuerpo mostraba señales de la brutal pelea. ¿Está bien?, preguntó el niño, jadeando. El hombre sintió con dificultad. No importa eso ahora.
Tenemos que alejarnos antes de que los hombres de Montenegro nos encuentren. Juntos corrieron por un callejón estrecho, hasta llegar a un pequeño refugio bajo un puente, donde el extraño solía esconderse. Allí se sentaron, exhaustos. Gabriel respiraba con dificultad, las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Todo lo que sé, dijo el niño entre sollozos, se derrumbó en una noche. Mi mamá, él, ¿por qué tenía que ser mi padre? El extraño se quedó en silencio unos segundos antes de responder. A veces la vida nos da orígenes que no elegimos, pero eso no define quién somos. Isabel te crió con amor, incluso antes de nacer. Eres su hijo, Gabriel, no el reflejo de ese hombre. El niño lo miró con tristeza, pero también con una chispa de determinación. Quiero saber toda la verdad. Quiero saber qué pasó esa noche. Usted dijo que la vio, que estuvo allí. ¿Qué fue lo que realmente le hizo Montenegro a mi mamá? El hombre respiró profundo, mirando hacia el horizonte lluvioso. No fue solo él, hubo alguien más. Alguien que lo ayudó a borrar las huellas. Pero necesito pruebas antes de hablar. Gabriel frunció el ceño, confundido. ¿Pruebas? El extraño asintió. Isabel me dejó algo antes de desaparecer. Un medallón con un símbolo, y dentro, una carta dirigida a ti. Pero lo escondí, porque sabía que si Montenegro la encontraba, la destruiría. Los ojos del niño se abrieron de par en par. ¿Una carta, de mi madre? El extraño lo miró con seriedad. Sí. Y mañana iremos a buscarla. Está escondida donde empezó todo, en la vieja casa de las flores, donde Isabel solía trabajar antes de conocerte. Gabriel se quedó en silencio, con el corazón palpitando con fuerza. Por primera vez sentía que el pasado estaba a su alcance, que la voz de su madre aún podía hablarle desde el tiempo. Pero entonces, un trueno retumbó, y desde la distancia se escucharon voces y pasos apresurados. Los hombres de Montenegro los habían seguido. El extraño se levantó de golpe. Rápido, Gabriel. Tenemos que movernos. El niño lo siguió corriendo bajo la tormenta, sin saber que esa carta sería la clave no solo para conocer la verdad, sino para desenterrar un secreto mucho más oscuro de lo que imaginaba. La lluvia seguía cayendo como si el cielo llorara con ellos. Gabriel y el extraño corrían entre sombras, esquivando los charcos, mientras las voces de los hombres de Montenegro resonaban cada vez más cerca. Por aquí, susurró el hombre, señalando un callejón que llevaba hacia las afueras de la ciudad. Tras varios minutos de huida, llegaron a una colina solitaria. Allí, entre la niebla, se alzaban los restos de una casa cubierta de enredaderas y flores marchitas. El letrero caído en la entrada aún tenía letras borrosas, Floristería Isabel. Gabriel se quedó inmóvil, mirando aquel lugar con una mezcla de dolor y asombro. ¿Aquí, vivía ella? El extraño asintió. Aquí soñaba con darte un futuro. Pasábamos las noches hablando de cómo te enseñaría a cuidar las flores, cómo te protegería del mundo. Este lugar fue su refugio, y también su tumba de secretos. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Caminó lentamente hacia la puerta rota. El suelo crujía bajo sus pasos y el olor a tierra mojada lo envolvía todo. ¿Dónde está el medallón?, preguntó, con la voz temblorosa. El hombre lo guió hasta un rincón cubierto por una vieja maceta oxidada. La levantó con cuidado, revelando un hueco en el suelo. Dentro había una cajita de madera envuelta en tela húmeda. El extraño la tomó con delicadeza y se la entregó. Esto te pertenece, Gabriel. El niño la abrió con manos temblorosas. Dentro, un pequeño medallón dorado con forma de flor brillaba débilmente bajo la luz gris de la tormenta. En su interior, un papel doblado. Lo despegó con cuidado y leyó las primeras palabras, escritas con una caligrafía delicada. Para mí, hijo, si algún día lees esto, significa que la verdad salió a la luz. No temas a tu origen, porque tu corazón siempre será más fuerte que el nombre que llevas. Gabriel comenzó a llorar, apretando la carta contra su pecho. Es su letra, susurró. Es ella. El extraño lo abrazó con fuerza. Lo sé, pequeño. Isabel nunca dejó de creer en ti. Pero antes de que pudieran continuar leyendo, un ruido lo sobresaltó. Una linterna iluminó el interior de la casa desde la entrada. Una voz autoritaria gritó. Deténganse.
Por orden del señor Montenegro, están arrestados. Gabriel y el extraño se giraron. 3 hombres armados entraron a la fuerza. El medallón cayó al suelo. Uno de ellos lo recogió y sonrió con malicia. Parece que encontramos lo que veníamos a buscar. Devuélvelo. Gritó Gabriel, intentando recuperarlo, pero fue empujado al suelo. El extraño se interpuso, peleando con uno de los guardias, pero recibió un golpe que lo dejó sangrando. Gabriel gritó su nombre, pero fue arrastrado hacia la salida. El hombre, con la voz quebrada, alcanzó a gritar antes de caer inconsciente. No dejes que se lo lleven, Gabriel. Ese medallón es la prueba que puede destruir a Montenegro. Gabriel, llorando, vio cómo se llevaban la prueba y cómo su único aliado caía ante sus ojos. En medio de la lluvia, solo, temblando, juró que haría lo imposible por recuperarlo. Por mi madre, murmuró entre sollozos, no dejaré que su historia se borre. Y así, el niño que solo pedía un pedazo de pan, comenzó su lucha por la verdad. La tormenta cesó al amanecer, pero la ciudad parecía envuelta en una bruma triste. Gabriel se escondía entre cajas viejas detrás de un mercado abandonado. Estaba empapado, cubierto de barro y con el rostro hinchado de tanto llorar. En sus manos aún conservaba un trozo de la carta de su madre, el único fragmento que alcanzó a arrancar antes de que se la arrebataran. Sus labios temblaban al leer en voz baja las últimas palabras que se distinguían. Y si algún día te enfrentas a la oscuridad, recuerda que no estarás solo. El niño miró al cielo, intentando contener el llanto. No estoy solo, mamá, susurró, aunque ya no te tenga, voy a hacer que todos sepan quién fuiste. A lo lejos, se escuchaban los pasos de los hombres de Montenegro que aún no buscaban. El poder del millonario era tan grande que incluso la policía parecía temerle. Gabriel sabía que no podía confiar en nadie, o al menos eso creía. De pronto, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Gabriel, ¿eres tú? El niño se giró con miedo. Desde la penumbra, una figura familiar se acercaba lentamente, era el joven mesero del restaurante. Tenía el rostro cansado, pero en sus ojos brillaba la determinación. Te he estado buscando toda la noche, dijo en voz baja. Lo que ese hombre hizo contigo fue inhumano. Gabriel lo miró con sorpresa. ¿Por qué me ayudas? Si lo descubren, te meterás en problemas. El mesero sonrió débilmente. Ya no tengo trabajo que perder. Montenegro me echó por defenderte, ¿recuerdas? Pero si puedo ayudarte a demostrar la verdad, valdrá la pena. El niño sintió por primera vez un pequeño alivio. Se llevaron el medallón, y con él, la carta de mi mamá. Era la única prueba que podía mostrar quién fue de verdad. El joven frunció el ceño. Entonces iremos por él. Sé cómo entrar en la mansión Montenegro. Trabajé allí varias veces como camarero durante sus fiestas. Si logramos colarnos, podrías recuperarlo antes de que lo destruya. Gabriel lo miró con incredulidad. ¿De verdad harías eso por mí? El mesero asintió. Tu madre luchó por ti. Ahora es nuestro turno de luchar por ella. El niño sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que lo que estaban planeando era peligroso, pero la idea de tener una oportunidad de honrar a su madre le daba fuerzas. Está bien, dijo con determinación. Pero antes debemos encontrar al hombre que me ayudó. Lo golpearon y se lo llevaron, no sé si está vivo. El mesero miró hacia el horizonte, pensativo. Quizás haya alguien más que pueda ayudarnos. Gabriel lo miró confundido. ¿Quién? El joven bajó la voz. La esposa de Montenegro. La vi salir del restaurante llorando esa misma noche. Si alguien sabe dónde guarda sus secretos, es ella. El niño se quedó en silencio, con el corazón acelerado. La idea de acercarse a la esposa del hombre que lo había humillado lo llenaba de miedo, pero también de esperanza. La bruma comenzó a disiparse, y el sol tímido del amanecer asomó entre los techos grises. Gabriel apretó el fragmento de carta entre sus manos. Entonces iremos a buscarla. Si mi madre luchó hasta el final, yo haré lo mismo. A lo lejos, el sonido de un motor interrumpió el momento. Un auto negro se detuvo cerca, y de su interior bajó un hombre con un sombrero oscuro. No era un guardia, era alguien mucho más peligroso. El mesero lo reconoció de inmediato y palideció. Gabriel, corre.
Ese no es un guardia. Es el hombre de confianza de Montenegro, el que se encarga de hacer desaparecer a quienes saben demasiado. El sonido del motor rugía como una amenaza. El hombre del sombrero negro caminaba despacio entre los charcos, con una calma siniestra. Su abrigo largo ondeaba con el viento, y sus ojos fríos exploraban cada rincón del callejón. El mesero susurró. Ese es Vargas, el de ese lote de Montenegro. Si nos encuentra, no tendremos oportunidad. Gabriel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Se ocultaron detrás de un contenedor oxidado mientras el eco de los pasos se acercaba cada vez más. Vargas encendió un cigarrillo y su voz ronca se escuchó entre la bruma. Vamos, pequeño, sé que estás cerca. El jefe solo quiere hablar contigo. El niño apretó el fragmento de la carta contra su pecho. No podía moverse, ni respirar. El mesero lo miró y susurró casi sin voz. Cuando cuente 3, corre hacia la derecha, no mires atrás. 1, 2, 3. Ambos corrieron. Vargas lanzó el cigarrillo y disparó 2 veces al aire. El estruendo retumbó por el callejón. Gabriel tropezó, cayó al suelo, y el mesero regresó para cubrirlo, gritándole que siguiera corriendo. Una puerta lateral se abrió de golpe. Una silueta femenina apareció bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas. «Por aquí», gritó la mujer con voz decidida. Gabriel, sin pensar, corrió hacia ella. La mujer lo tomó del brazo y lo metió dentro de un auto oscuro estacionado al final del callejón. El mesero logró entrar detrás de él justo antes de que Vargas los viera. El vehículo arrancó bruscamente. Dentro, el niño intentó calmar su respiración mientras observaba el rostro de su salvadora. Y entonces la reconoció. «Usted», dijo sorprendido. «Es la esposa de Montenegro». La mujer asintió, con los ojos enrojecidos y las manos firmes sobre el volante. «Sí. Y no tienes que temerme. Sé lo que mi esposo te hizo, y sé que te debe la verdad». El mesero la miró con desconfianza. «¿Por qué ayudarnos? Su marido podría destruirla si lo descubre». Ella lo miró por el espejo retrovisor, con un brillo decidido. «Porque ya destruyó demasiado. Y estoy cansada de callar. No puedo seguir viviendo con un monstruo». Gabriel la observó en silencio. Por primera vez veía en ella una aliada inesperada, alguien del otro lado que parecía tener conciencia. «¿Sabe dónde está el medallón?», preguntó, con la voz aún temblorosa. La mujer apretó el volante. «Sí. Lo vi anoche. Lo escondió en su estudio, dentro de una caja fuerte. Pero hay algo que ustedes no saben, el medallón no es solo una prueba. Dentro hay un documento que podría acabar con toda su fortuna». El mesero abrió los ojos con asombro. «¿Un documento?». Ella asintió. Isabel guardaba registros de todos los negocios ilegales de Montenegro. Si esos papeles salen a la luz, no solo demostrará quién fue tu madre, Gabriel, sino que podría hacer que tu padre pierda todo lo que tiene. El niño se quedó mudo, mirando por la ventana. Su madre no solo había luchado por él, también había intentado destruir la corrupción de aquel hombre. Pero antes de que pudiera decir algo, la esposa de Montenegro pisó el freno con fuerza. Frente al auto, en medio del camino, Vargas los esperaba de pie, empapado, con una sonrisa helada. «Vaya», dijo con tono burlón. «No esperaba encontrarla a usted, señora Montenegro». La tensión se cortó como un cuchillo. Gabriel sintió que su destino volvía a pender de un hilo. El motor del auto rugía, pero la esposa de Montenegro no se atrevía a avanzar. Frente a ellos, bajo la lluvia torrencial, Vargas se mantenía inmóvil, con la pistola apuntando directamente al parabrisas. «Bajen del auto», ordenó con voz ronca. «No quiero hacerles daño, a menos que me obliguen». Gabriel temblaba, pero la mujer no movió un músculo. Su mirada era dura, fría, como si algo en ella hubiera cambiado. «Si disparas, Vargas», dijo con firmeza, «Montenegro te enterrará con nosotros». «¿De verdad crees que te protegería después?». El hombre sonrió, aunque en sus ojos se asomó una sombra de duda. «No me subestime, señora. Su esposo me paga precisamente para limpiar sus errores, y este niño es el más grande de todos». El mesero, desde el asiento trasero, miró alrededor buscando una salida,
pero no había camino alterno, la calle estaba cercada por paredes y basura. No hay escapatoria, susurró. Vargas dio un paso más. El sonido del agua bajo sus botas era lo único que se oía. Gabriel se aferró al brazo de la mujer, su respiración era rápida, irregular. No nos entregues, suplicó el niño, con la voz quebrada. Por favor. La mujer lo miró y algo en ella se quebró definitivamente. No voy a hacerlo, dijo con decisión. Aceleró el auto de golpe. Las ruedas chirriaron, el vehículo avanzó unos metros y Vargas saltó a un lado, disparando 2 veces. El vidrio se astilló, pero siguieron avanzando. Gabriel gritó. La mujer maniobró entre los escombros, tratando de perderlo de vista. Sin embargo, cuando creyeron haber escapado, un golpe seco sacudió el auto, un disparo había alcanzado la llanta trasera. El vehículo giró violentamente y se detuvo al borde de una zanja. La puerta se abrió y el mesero gritó. Salgan, rápido. Corrieron bajo la lluvia. Vargas se acercaba lentamente, su silueta negra recortada contra los relámpagos. Se acabó, dijo, apuntando al niño. Entréguenme el fragmento de la carta. Sé que lo tienes, Gabriel. El niño retrocedió, apretando con fuerza el pedazo arrugado de papel que guardaba como un tesoro. No. Es lo único que me queda de mi mamá. La esposa de Montenegro se interpuso. Tendrás que pasar sobre mí para tocarlo. Vargas apuntó sin vacilar. Pero justo antes de disparar, un ruido metálico resonó detrás de él. Alguien lo golpeó con una barra desde las sombras. Vargas cayó al suelo, inconsciente. Gabriel giró, y su corazón dio un vuelco. Era el extraño, herido, empapado, pero vivo. ¿Pensaste que te librarías de mí tan fácil, Vargas? Dijo, tirando la barra a un lado. El niño corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. Está vivo. Pensé que lo habían matado. El hombre sonrió débilmente, acariciándole el cabello. Tendrás que hacer algo más que un golpe para librarte de mí, pequeño. La esposa de Montenegro los observaba, impresionada. No sé cómo logró sobrevivir, pero gracias a usted, ese hombre ya no podrá seguirnos. El extraño respiraba con dificultad. No hay tiempo que perder. Si Vargas nos encontró aquí, significa que Montenegro sabe que ella lo ayudó. Irán por él, y por todos nosotros. Gabriel lo miró con determinación. Entonces iremos por el medallón antes de que él lo destruya. El extraño asintió, y su mirada se cruzó con la de la mujer. ¿Está lista para traicionar al hombre más peligroso de la ciudad? Ella levantó la barbilla. No lo traiciono. Solo hago lo que debía hacer hace años, defender la verdad. Y así, los tres emprendieron el camino hacia la mansión Montenegro, sin saber que dentro de esas paredes los esperaba una revelación que cambiaría el rumbo de todo. La noche cubría la ciudad con un silencio pesado. Desde la colina, la mansión Montenegro se erguía imponente, iluminada por focos que atravesaban la neblina. Cada ventana reflejaba el lujo y el poder de un hombre que se creía intocable. Gabriel observaba desde la distancia, escondido tras unos arbustos. A su lado, el extraño revisaba el camino mientras la esposa del millonario le mostraba un plano hecho a mano. La caja fuerte está en su despacho, detrás de un cuadro con el retrato de su padre, susurró ella. El código son las iniciales de su empresa, pero cambió el orden hace unas semanas, yo me encargo de abrirla. El extraño asintió, con una linterna pequeña en la mano. Entraremos por la parte trasera, por el jardín de los estanques. Si los guardias nos descubren, corran sin mirar atrás. Gabriel apretó el fragmento de la carta contra su pecho. Si el medallón está ahí, lo encontraremos. No dejaré que lo destruya. El grupo se deslizó entre los matorrales. El viento movía las ramas, cubriendo sus pasos. Cuando llegaron a la verja, el mesero, que los había alcanzado minutos antes, cortó el alambre con una herramienta oxidada. Vamos, susurró. Tenemos pocos minutos antes del cambio de guardia. Entraron. Las luces del jardín brillaban como faroles dorados, reflejándose en el agua del estanque. Cada paso parecía un eco en la oscuridad. Gabriel sintió que su corazón quería salírsele del pecho. Cuando llegaron al interior de la mansión, el aire cambió. Todo olía a madera pulida,
perfumes caros y poder. Las paredes estaban cubiertas de retratos y trofeos, símbolos de una vida construida sobre mentiras. La esposa de Montenegro los guió hasta el despacho. La puerta estaba cerrada con llave, pero ella sacó una copia que guardaba en su bolso. Él cree que no sé nada, susurró con tristeza. No sabe que cada noche revisaba este lugar, buscando la verdad que ocultaba. Entraron. La habitación era amplia, con cortinas pesadas y un escritorio imponente. Detrás, el enorme retrato del padre de Montenegro los observaba con una mirada severa. Ahí está, dijo ella. El extraño se acercó y palpó el marco del cuadro hasta oír un clic. La pintura se abrió como una compuerta, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. Gabriel contenía la respiración. ¿Recuerda el código? La mujer asintió, girando el dial con dedos temblorosos. M. C. I, pero invertido, susurró. Un leve chasquido confirmó que lo había logrado. La puerta metálica se abrió lentamente, revelando en su interior un pequeño cofre dorado. El niño lo reconoció de inmediato. «¿El medallón?», exclamó, corriendo hacia él. El extraño lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro, además del colgante, había varios documentos doblados y un sobresellado con cera roja. En el sobre se leía una palabra: confesión. «¿Qué es esto?», preguntó el mesero. La esposa del millonario lo miró horrorizada. «Es su letra, es una carta de Renato». Gabriel sintió que el aire se detenía a su alrededor. El extraño rompió el sello y comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran breves, pero demoledoras. «Si algún día este sobre se abre, significa que mi pasado me alcanzó». Isabel sabía demasiado. Su silencio fue necesario, y lo volvería a hacer si tuviera que elegir. El silencio cayó como un puñal. La esposa del millonario cubrió su boca, llorando. Él lo admite. Gabriel apretó el medallón con rabia. Entonces todo era cierto. Él mandó callar a mi mamá. Pero antes de que pudieran reaccionar, un clic metálico resonó detrás de ellos. Una voz helada habló desde la penumbra. «Exactamente, Gabriel, y ahora será tu turno de guardar silencio». Montenegro estaba en la puerta, con una pistola en la mano. El tiempo pareció detenerse. La figura de Renato Montenegro se recortaba contra la puerta, con el arma apuntando directamente al niño. El sonido de la lluvia contra los ventanales era lo único que rompía el silencio. Gabriel no podía moverse. Su respiración era corta, y el medallón brillaba débilmente en su mano. A su lado, el extraño se adelantó un paso, colocándose entre él y el millonario. «Baja el arma, Renato», dijo con voz firme. «Ya no tienes a quien engañar». Montenegro sonrió con frialdad. «¿Engañar?», rió con ironía. «Yo no engaño a nadie. Solo protegí lo que era mío. Este nombre, esta fortuna, este imperio, nada de eso existiría si no hubiera tenido el valor de hacer lo necesario». La esposa del millonario, con lágrimas corriendo por su rostro, lo miró con horror. ¿Hacer lo necesario? La mataste. Mataste a Isabel para ocultar tus crímenes. Él giró el arma hacia ella. «Cállate», rugió. «Tú no entiendes lo que significaría perderlo todo». Ella amenazó con destruirme, con revelar lo que había hecho para construir mi fortuna. El mesero, con el rostro pálido, se interpuso. ¿Y por eso le arrebataste la vida a una mujer que solo quería justicia? Montenegro apretó el gatillo ligeramente, sin disparar, solo para hacerlos temblar. «No me hablen de justicia». Isabel no era una santa. Se metió donde no debía, y pagó el precio. Gabriel, lleno de rabia, dio un paso adelante. «No digas su nombre», gritó, con la voz quebrada. «No tienes derecho». El millonario lo miró con desprecio. «¿Y tú? ¿Qué derecho tienes tú? Eres el error que arruinó mi vida». El niño se quedó inmóvil. Sus lágrimas caían sin control, pero su mirada no se apartó de la de su padre. «Entonces, si soy tu error, voy a ser el error que te quite todo lo que tienes». Montenegro se tensó. El extraño aprovechó ese instante para moverse. Con un golpe rápido, intentó arrebatarle el arma, pero el disparo se escapó.
El sonido retumbó por la mansión. El cuadro del padre de Montenegro cayó hecho pedazos. Gabriel gritó. El mesero corrió hacia él para protegerlo. La esposa del millonario se abalanzó sobre su esposo, intentando detenerlo. El arma cayó al suelo y resbaló bajo el escritorio. En la confusión, el extraño se lanzó para recuperarla, pero Montenegro lo empujó contra la pared con una fuerza brutal. Tú. Escupió con rabia. Tú arruinaste todo. Si no hubieras regresado, nada de esto habría salido a la luz. El extraño lo sostuvo por el cuello de la camisa, mirándolo a los ojos. No fui yo quien arruinó tu vida, Renato. Fuiste tú el día que negaste a tu propio hijo. Los dos forcejearon. El arma quedó a medio metro de ambos. Gabriel, viendo el peligro, corrió hacia ella. Su mano temblaba. La esposa del millonario gritó. Gabriel, no. No lo hagas. El niño apuntó el arma hacia Montenegro. Basta. Gritó con todas sus fuerzas. No quiero verte hacerle daño a nadie más. El millonario lo miró, sin miedo. ¿Vas a dispararle a tu propio padre? Gabriel tembló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú no eres mi padre. Mi verdadero padre murió el día que abandonó a mi madre. Un trueno estalló afuera. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie respiraba. Y entonces, un disparo rompió el silencio. El cuerpo de uno de ellos cayó al suelo. Pero no fue Montenegro. Gabriel se giró horrorizado. Alguien había recibido la bala que no era para él. El sonido del disparo quedó suspendido en el aire, como un eco imposible de borrar. Gabriel, con los ojos abiertos de par en par, soltó el arma. Su respiración se entrecortaba. El cuerpo que cayó lentamente al suelo no fue el de Montenegro, ni el del extraño. Fue el de la esposa del millonario. El tiempo pareció detenerse. La mujer cayó de rodillas, con una expresión serena, casi aliviada, mientras la sangre se mezclaba con las lágrimas que corrían por su rostro. No, susurró Gabriel, corriendo hacia ella. No. Montenegro, por primera vez, pareció paralizado. Su rostro perdió todo color. Clara, balbuceó, ¿por qué? Ella lo miró con los ojos llenos de dolor, pero también de compasión. Porque alguien tenía que detenerte, Renato, y tú ya no sabías cómo. El extraño se arrodilló junto a ella, presionando la herida con desesperación. Resiste, por favor, aguanta. La mujer le tomó la mano a Gabriel. Su voz era débil, pero aún firme. Escúchame, pequeño, no odies. No te conviertas en lo que él fue. Tu madre luchó para que el amor venciera al rencor. Prométeme que no dejarás que el odio te consuma. Gabriel lloraba sin poder hablar. Apretó su mano con fuerza, asintiendo una y otra vez. Lo prometo, susurró entre sollozos. Lo prometo. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos. Tu madre estaría orgullosa de ti. Y con un último suspiro, su mano se deslizó lentamente hasta quedar inmóvil. Un silencio sepulcral cubrió la habitación. El millonario dio un paso atrás, tambaleante, como si por primera vez en su vida sintiera el peso real de sus decisiones. Clara, murmuró, cayendo de rodillas. Yo no quería. El extraño lo observó con una mezcla de rabia y tristeza. Ya no sirve de nada arrepentirse, Renato. Todo lo que tocaste, lo destruiste. Montenegro levantó la vista, los ojos desorbitados, y gritó. No. Esto no puede terminar así. Nada de esto era parte del plan. Gabriel lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero con una voz que ya no era la de un niño asustado, sino la de alguien que había comprendido el valor del perdón y la verdad. Sí, puede terminar así, porque ya no tienes a nadie que te crea. El millonario, furioso, buscó el arma, pero el mesero la pateó lejos antes de que pudiera alcanzarla. Se acabó, señor Montenegro. Dijo con voz firme. La policía está en camino. La señora me lo pidió antes de entrar aquí. Montenegro lo miró, atónito. ¿Qué dijiste? El mesero levantó su teléfono y mostró la luz azul parpadeante de una grabación activa. Todo lo que dijo, quedó grabado. Su confesión, sus palabras, incluso su intento de matar a este niño.
El rostro del millonario se desmoronó. Su poder, su arrogancia, su control absoluto, se deshacían frente a sus ojos. Gabriel, aún junto al cuerpo de Clara, lo observaba con lágrimas silenciosas. La verdad siempre encuentra la forma de salir, mamá tenía razón. A lo lejos, el sonido de sirenas comenzó a romper el silencio de la noche. El extraño puso una mano en el hombro del niño. Vamos, pequeño, ya hiciste lo que ella quería. Tu madre, y Clara, pueden descansar en paz. Montenegro, derrotado, cayó de rodillas, cubriéndose el rostro. Por primera vez en su vida, el hombre más poderoso de la ciudad estaba completamente solo. Las sirenas se acercaban cada vez más, iluminando con luces azules y rojas las paredes de la mansión. El rugido de los motores se mezclaba con los sollozos contenidos de Gabriel, aún arrodillado junto al cuerpo de Clara. Los guardias que minutos antes obedecían las órdenes de Montenegro ahora retrocedían, atónitos, al ver llegar a la policía. El millonario seguía de rodillas, con las manos manchadas de la sangre de su esposa, la mirada perdida. Renato Montenegro, dijo un oficial con tono firme, queda detenido por homicidio, encubrimiento y tentativa de asesinato. El hombre no se resistió. Su voz salió apenas como un susurro quebrado. Clara. Isabel, perdónenme. Fue esposado mientras los agentes tomaban la grabación del teléfono del mesero como prueba. Los comensales que alguna vez lo admiraron sabrían pronto la verdad. Gabriel observó en silencio mientras se lo llevaban. No sintió alegría ni venganza, solo una tristeza profunda. El extraño se acercó y lo abrazó con fuerza. Lo lograste, Gabriel. Tu madre puede descansar. El niño lo miró con lágrimas en los ojos. No, no lo logré solo. Ustedes me ayudaron. Clara, tú, todos creyeron en ella. El mesero recogió del suelo el medallón, aún manchado de barro. Esto también merece descansar donde pertenece. Se lo entregó al niño, que lo limpió con cuidado y lo abrió. Dentro, ahora que podía verlo completo, había algo que antes no había notado, un pequeño papel escondido bajo la tapa interior, casi invisible. Gabriel lo sacó con cuidado. Era un mensaje diminuto, escrito con la misma letra de su madre. Si un día lees esto, significa que encontraste la verdad. No busques venganza, hijo. Solo vive con la bondad que el mundo me negó. Perdona, pero no olvides. Y cuando el sol vuelva a salir, planta una flor por mí. Gabriel cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Te lo prometo, mamá. Lo haré. El extraño le acarició el cabello. ¿Sabes qué significa eso, verdad? El niño asintió. Que aunque ella se haya ido, su amor sigue creciendo. Como una semilla que no muere. Fuera de la mansión, los primeros rayos del amanecer empezaban a iluminar el horizonte. La tormenta finalmente había terminado. Los oficiales se llevaron a Montenegro en silencio. Nadie habló, nadie aplaudió. Solo el sonido de la lluvia cesando acompañó su salida. Gabriel salió al jardín y, con las manos temblorosas, buscó entre las flores marchitas una pequeña esquina de tierra húmeda. Cavó con los dedos y enterró el medallón allí, cerrando los ojos. Aquí estarás, mamá, donde siempre quisiste estar, entre las flores. El extraño lo observó con orgullo, mientras el mesero, a su lado, murmuraba. Isabel ganó, al final, la verdad siempre florece. El amanecer bañaba el jardín con una luz dorada y suave. La lluvia había cesado por completo, y el aire olía a tierra nueva, a renacer. Gabriel permanecía arrodillado frente al sitio donde había enterrado el medallón, mirando como un rayo de sol tocaba justo ese punto, como si el cielo mismo bendijera su promesa. El extraño se acercó despacio, con paso cansado. Su rostro seguía marcado por heridas, pero en su mirada ya no había rencor, solo paz. Tu madre estaría orgullosa, dijo con voz serena. Gabriel lo miró, con lágrimas que ahora eran diferentes, más tranquilas. Quisiera haberla conocido. El hombre sonrió con melancolía. La conoces más de lo que imaginas. Cada vez que ayudas, que perdonas, que eliges la bondad, la estás trayendo de vuelta. Eso era Isabel. El niño asintió. Pero algo lo inquietaba. Nunca me dijiste tu nombre. El extraño guardó silencio por unos segundos. Luego,
respiró hondo y se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura. Es hora de que lo sepas. Mi nombre es Andrés. Y no solo fui como un hermano para Isabel, fui su primer amor. Gabriel lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Andrés sonrió con tristeza. Antes de que conociera a Montenegro, ella y yo soñábamos con una vida sencilla. Pero el destino fue cruel. Cuando él apareció con su dinero y promesas, yo no tenía nada que ofrecerle, salvo mis manos vacías y un corazón roto. Ella tomó su camino, y yo, desaparecí. Hasta que supe lo que le habían hecho. Desde entonces, mi vida tuvo un solo propósito, proteger lo poco que quedaba de ella, tú. El niño lo abrazó con fuerza, sin decir palabra. Andrés sintió como su pecho se llenaba de una calidez que no conocía desde hacía años. Gracias, susurró Gabriel. Gracias por no rendirte. El mesero, que observaba la escena desde unos metros, se limpió los ojos en silencio. Había algo sagrado en ese momento, un cierre, una redención. Andrés miró el horizonte y dijo con voz firme. Isabel no murió en vano. Ella sembró algo en este mundo, una esperanza. Ahora tú eres esa semilla, Gabriel. Cuida lo que ella amó, y nunca dejes que el dolor te convierta en lo que tanto luchó contra ser. El niño asintió, mirando el jardín donde había enterrado el medallón. Lo prometo, Andrés. Voy a hacer que su nombre signifique algo bueno. El viento sopló suavemente. Las flores marchitas que rodeaban el medallón se movieron y, ante los ojos de todos, una pequeña flor blanca brotó del suelo. El mesero dio un paso atrás, asombrado. ¿La estás viendo también? Andrés sonrió. Sí, susurró. Es ella. Gabriel se quedó mirando aquella flor con el corazón lleno. Por primera vez, no sintió tristeza, sino paz. Pero en ese instante, Andrés se llevó la mano al costado. La sangre comenzó a manchar su camisa. Gabriel lo miró aterrorizado. Andrés. ¿Estás herido? Él intentó sonreír, tambaleándose. Parece que la bala de antes me alcanzó más de lo que creí. El mesero corrió a sostenerlo, pero Andrés lo detuvo. No, déjenme aquí. Ya cumplí mi promesa. Gabriel lo abrazó, llorando. No, no me dejes también. Andrés lo miró con ternura, poniéndole una mano en el pecho. No te dejo, Gabriel. Cada vez que elijas el bien, ahí estaré. Sus ojos se cerraron lentamente, y una expresión serena quedó en su rostro. El viento volvió a soplar, haciendo danzar los pétalos de la flor recién nacida. El niño, entre lágrimas, susurró. Descansa, Andrés, dile a mi mamá que la quiero. Pasaron los años. El tiempo, que alguna vez fue cruel con Gabriel, ahora parecía acompañarlo con dulzura. El pequeño niño que había llorado bajo la lluvia se había convertido en un joven de mirada serena y manos firmes. En el mismo terreno donde se alzaba la antigua mansión Montenegro, se extendía ahora un jardín enorme lleno de flores de todos los colores. Un cartel en la entrada decía: Hogar Isabel, refugio para niños sin familia. Gabriel caminaba entre los senderos de flores, ayudando a un grupo de niños a plantar semillas. Cada risa, cada gesto, parecía devolverle al mundo una parte de lo que él había perdido. Las flores crecen más rápido cuando se las cuida con amor, les decía, recordando las palabras de su madre. A su lado, el joven mesero, ahora su amigo y socio, sonreía. Tu madre estaría orgullosa. Convertiste su historia en esperanza. Gabriel se agachó junto a una niña pequeña que sostenía una maceta. ¿Sabes por qué las flores son tan fuertes? Le preguntó. Porque las riega la lluvia, respondió ella. Él sonrió. Exacto. Y porque, aunque la tormenta las doblegue, siempre buscan volver a levantarse. El viento sopló suavemente, moviendo los pétalos blancos de una flor que crecía justo en el centro del jardín, aquella que había brotado la noche que Andrés murió. Gabriel se detuvo frente a ella. Aún brillaba como si la luz del amanecer viviera en sus hojas. Sacó de su bolsillo el fragmento de la carta que había sobrevivido. Las letras estaban descoloridas, pero todavía se podía leer la última línea. Cuando el sol vuelva a salir, planta una flor por mí. Gabriel acarició el papel con ternura. Ya lo hice, mamá, susurró. Y no solo una.
El mesero se acercó y le puso una mano en el hombro. ¿Sabes? A veces pienso que esa flor blanca no está ahí por casualidad. Gabriel asintió. Yo también. Andrés decía que cuando eliges el bien, quienes amaste nunca te abandonan. Ambos se quedaron en silencio, observando el jardín lleno de vida. A lo lejos, se escuchaban las risas de los niños, el sonido de las palas contra la tierra, el canto de los pájaros que volvían a posarse entre las ramas. La vieja mansión, que alguna vez fue símbolo de arrogancia y dolor, se había convertido en un santuario de amor y segundas oportunidades. Gabriel levantó la vista al cielo, y por un instante, juró ver entre las nubes la silueta de su madre sonriendo, con Andrés a su lado. Lo logramos, susurró. La verdad floreció. El sol del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y rosados. El jardín hogar Isabel estaba lleno de vida, risas, música suave y el aroma de cientos de flores. Gabriel caminaba entre ellas con una sonrisa tranquila, sabiendo que cada pétalo era un pedacito del amor que su madre había dejado en el mundo. Se detuvo frente a la flor blanca del centro del jardín, la primera, la que había nacido aquella noche, y dejó a sus pies una pequeña placa de madera. En ella se leía: por Isabel y Andrés, que me enseñaron que el amor verdadero florece incluso en medio del dolor. El joven respiró hondo. Por primera vez, su corazón no dolía. Había aprendido que la justicia no siempre viene de los tribunales, sino de las acciones que uno elige para sanar el pasado. A su lado, el antiguo mesero, su fiel amigo, observaba a los niños jugar. Nunca imaginé que el huérfano del restaurante se convertiría en el hombre que dio hogar a tantos otros, dijo con una sonrisa. Gabriel lo miró, agradecido. Tampoco yo. Pero creo que era lo que mamá quería, que nadie volviera a pasar hambre, ni tristeza, como nosotros. El viento sopló con suavidad, haciendo que los pétalos de las flores bailaran en el aire. En ese instante, Gabriel levantó la vista y sintió algo extraño, una calidez, una presencia. Cerró los ojos y escuchó, como un susurro que venía del cielo. Estoy orgullosa de ti, hijo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no de tristeza, sino de paz. Sonrió y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Descansa, mamá. Tu historia cambió la mía, y cambiará muchas más. Se giró hacia los niños, levantó los brazos y dijo en voz alta, con alegría: Vamos, chicos. Hoy plantaremos un nuevo rosal. Los niños corrieron hacia él riendo, y el sonido de sus voces llenó el aire, como una melodía de esperanza. El ciclo se había cerrado. Donde antes hubo lágrimas, ahora florecía vida. Y así terminó la historia del niño que fue humillado y expulsado de un restaurante, pero que encontró en el dolor la semilla para construir un mundo mejor. Moraleja. No importa cuán injusta sea la vida, mientras el corazón conserve bondad, siempre habrá una segunda oportunidad para florecer. El perdón no borra el pasado, pero puede transformar el futuro. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Gabriel? ¿Hubieras perdonado a quien te hizo tanto daño? Y antes de irte, suscríbete para seguir viendo más historias como esta. Historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad, la luz del bien siempre encuentra el camino.